El título del mensaje de hoy es La bendición de ser hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a estar basando nuestro mensaje en Santiago 1, 19 al 25. La bendición de ser hacedores de la palabra de Dios. Básicamente vamos a ver dos puntos. El primero de ellos es, Dios nos salvó con el propósito de que seamos hacedores de su palabra. Y punto número 2, ser hacedores es lo que te llevará a ver la obra de Dios en tu vida. Número 1, Dios nos salvó con el propósito de que seamos hacedores de su palabra. Número 2, ser hacedor es lo que te llevará a ver la obra de Dios en tu vida. La carta de Santiago del versículo 19 al 25 dice así: Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Pensando un poquito acerca de ser oidor y hacedor, mis hermanos, creo que el mensaje central es muy claro. El cristiano maduro o el hijo de Dios maduro es hacedor de la palabra de Dios para gloria de Dios. Y si lo vemos un poquito en la vida cotidiana, pensemos un poquito en los niños. Mi esposa es maestra en una primaria aquí en Ciudad de Guadalajara, y ella me platicaba un poquito acerca de sus alumnos, cómo es que en el salón ellos tienen distintos elementos para recordar el clásico no empujo, no corro, no grito, o ella en este caso es maestra de inglés y tiene letreros en donde les va enseñando a lo largo del año cómo pedir permiso para salir al baño, para ir a alguna amenidad en particular. Pero el punto es que tienen instrucciones escritas o les son dadas instrucciones todos los días del año, a manera de que aprendan a comportarse dentro del salón. Algo interesante es, muchos de estos niños llevan todo el año escolar siguiendo las instrucciones o escuchando las instrucciones más bien, pero no necesariamente obedeciéndolas. Se paran en cuanto tienen la necesidad de ir al sanitario, van y se levantan, o en cuanto quieren tomar agua, van y lo hacen. O sea, son situaciones que, si ustedes lo ven así, son naturales, pero fuera de las instrucciones ya deja de ser obediencia. Ya no es algo normal. Lo normal es aquello que va con la norma. Entonces, la maestra tiene que estar corrigiendo al niño constantemente para que obedezca las instrucciones, para que siga las reglas. Y saben, mis hermanos, algo que yo puedo ver es que muchas veces nosotros somos como estos niños. Tenemos un manual escrito por el Creador de cada cosa que vemos, cada cosa que no vemos. Todo lo que necesitas para vivir de manera cotidiana, para resistir las pruebas, para crecer en santidad, están aquí. Pero muchas veces nos olvidamos de que aunque está aquí no significa que porque está aquí va a cambiar nuestra vida. Hay que leerlo, hay que escucharlo, pero hay que obedecerlo. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Pensando en esto, entrando a nuestro pasaje, el versículo 19 dice: Esto lo saben mis amados hermanos. Bueno, ¿qué es lo que saben? Durante toda la carta que hemos visto ya por más de un mes, el pastor Roberto nos ha ido enseñando, nos ha ido recordando. Según el versículo de 1 al 4, Dios prueba a sus hijos, o Dios prueba al cristiano con el fin de que sea completo o perfecto en él, es decir, un cristiano maduro. Y esto lo vimos en un domingo completo. Después vimos el siguiente domingo: el hombre maduro en Dios es llamado a pedir sabiduría para traerle mayor gloria con su vida. Entonces un hijo de Dios
es probado para crecer en madurez. Un hijo de Dios es llamado a pedir sabiduría para seguir creciendo en esta madurez. Después vimos que el hombre maduro depende de Dios en la abundancia o escasez y ve su condición financiera a la luz de la eternidad. Es decir, depende en cualquier circunstancia de Dios. Sea en abundancia, sea en necesidad, pero depende total y absolutamente de Dios. Y responde de acuerdo a esto. El domingo pasado vimos que el hombre maduro en Dios no sucumbe a sus pasiones, sino que permanece alerta y velando para la gloria de Dios. Es decir, Santiago nos ha ido preparando de una manera progresiva para decirnos, tú eres hijo de Dios, Dios va a trabajar contigo. ¿Está trabajando contigo para qué? Para que seas maduro en Él. ¿Con qué propósito? Para que en cualquier circunstancia, sea física o espiritual, tú le des honra y gloria a Él. Y si pensamos en el contexto de a quién se lo está diciendo, y nos regresamos un poquito al versículo 18, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Si nos ponemos en los zapatos de la audiencia original, lo que le está diciendo es, ustedes tuvieron la bendición de ser la primera generación que creyó en Cristo y que ahora en la dispersión tienen la oportunidad de proclamar su palabra en cualquier parte del mundo conocido, refiriéndonos al mundo antiguo, y modelarle a los que sigan después de ustedes cómo se comporta un hijo de Dios, cómo se ve la iglesia, qué se ve cuando entra alguien a la iglesia. Ahora, ojo, esto no significa que ya no aplique para nosotros. Estamos en un punto de la iglesia en donde están nuestros hijos, hay invitados, hay gente que viene después de nosotros, que nosotros tenemos ahora esta misma encomienda. Modelarle a otros cómo un cristiano maduro depende de Dios para honra y gloria de su nombre. ¿Sí? Entonces, esto ya lo saben. Ahora sí entramos al versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Versículo 19. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, algo característico de todo ser humano es que ante cualquier circunstancia reaccionamos. Naturalmente reaccionamos. Y a veces tenemos todas las instrucciones, y no sé si les ha pasado, pero entran a un edificio y cuando entramos en las salidas de emergencia dice, en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de cualquier acontecimiento natural que ponga en riesgo, siga estas instrucciones. No sé si a ustedes les ha tocado estar en un terremoto, en un temblor. A mí me tocó estar en algunos en Ciudad de México. Y lo primero que pasa cuando está el temblor es que la gente cae en pánico y reacciona. Y al reaccionar se atropellan, se empujan, se caen por las escaleras, el no corro, no empujo, no grito, ahí se pierde, ¿eh? Porque es una situación que te agobia. Es una situación que te sobrepasa. Es una situación que naturalmente nuestra reacción no va de acuerdo al manual. Y el manual que tiene el cristiano, el Hijo de Dios, es la Biblia. Pero si tú naturalmente no estás dependiendo de Dios en lo que estás viviendo día con día, lo más probable es que tengas una reacción que no va de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por eso menciona lo que es la ira, menciona lo que es un enojo en donde tú puedes ver reflejada una reacción natural en donde cualquiera, pensamos un poquito en esto. No estoy haciendo alusión a ningún adolescente de esta iglesia, por favor. ¿De acuerdo? Pero, hijo, por favor, tiende tu cama. Ay, mamá. Hija, por favor, lava los trastes. O, no sé, lo que se les ocurra. Levanta la suciedad de la mascota. Normalmente, no les digo que vaya a pasar, no digo que esté pasando en sus casas, pero muchas veces la respuesta es, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Para qué tengo que hacerlo yo?
Y si damos rienda suelta a mis justificaciones del por qué no debo de hacerlo, termino cayendo en ira. Una reacción natural, una reacción carnal que termina siendo descontrolada, porque eso es la ira, un enojo descontrolado, un enojo pasional, y que no me deja acordarme de las instrucciones de Dios. Por lo tanto, el primer estorbo para ser hacedores es la primera persona que ves en las mañanas cuando te pones enfrente al espejo. Y esto es bien importante tenerlo en mente. Si la instrucción tal cual es, tú necesitas seguir un protocolo para que preserves tu vida, tú necesitas seguir las instrucciones de Dios, no solo para preservar tu vida, ya eres salvo. Porque recordemos que este pasaje está escrito para la primera generación de cristianos, ¿no? Para que le des honra y gloria a Dios. Porque lo que ya has recibido en la palabra de Dios ya salvó tu alma. Pero no se trata solamente de que sepas que eres salvo de una muerte eterna. Se trata de que mientras estás fungiendo como iglesia, mientras estás viviendo como iglesia, el que se vea honrado, que se vea glorificado, sea Dios. ¿Sí? Qué precioso cantaron los muchachos. ¿Qué creen? Eso no es todo lo que es la iglesia. Qué guapos los muchachos en la puerta que nos están recibiendo. Gloria a Dios. Pero eso no lo es todo. El domingo es un ratito de nuestra semana. Pero cómo eres controlado, cómo eres llevado, cómo sigues las instrucciones durante la semana, eso marca una gran diferencia en ser oidor y hacedor. Y mis hermanos, nos surge, según este pasaje, tener alertas que nos digan, aguas, si solamente eres oidor y no hacedor, estás perdiendo la bendición de darle la honra y la gloria a Dios como Él se merece. Aguas. Ya lo sabes, ¿no? Y si no lo sabías, lo acabamos de recordar. Si jamás habías escuchado esto, malas noticias. La palabra de Dios dice que fuimos creados para su honra y su gloria. Pero es que yo no soy cristiano, entonces tenemos otro problema. Necesitas, te urge conocer a Dios para que entonces puedas cumplir el propósito con el que Él te creó, que es para alabanza de su gloria, para que seas un hacedor de la palabra de Dios. Por lo tanto, según como dice el versículo 19 y 20, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Curiosamente, hoy en la mañana tuve una buena oportunidad para un ejemplo de esto. Veníamos manejando para acá, venía manejando yo para acá. Íbamos por la lateral de Juan Gil Preciado. Y un señor, ya maduro, ya grande, va por el carril para incorporarse a los carriles centrales. Se ve que se equivocó porque en cuanto se dio cuenta en qué carril estaba, se cambió a mi carril, con medio cuerpo de mi carro en el carril que él se quería cambiar. Adivinen cuál fue mi reacción. Acordarme que hoy iba a predicar que no podía contestarle nada al Señor. ¿Verdad? Pero mis hermanos, estaba meditando tanto en el pasaje, estaba acordándome, tratando de repasar en mi cabeza, que pasó algo positivo conforme a la gracia y la voluntad de Dios, pero no siempre pasa así. O sea, y si no me toca predicar, ¿qué voy a hacer? Yo necesito cada día, cada momento, tener presente la palabra de Dios de tal forma que yo pueda reaccionar como gracias a Dios se dio esta mañana. Pero la realidad es que no todas las veces estoy así. Y constantemente, intencionalmente, nuestra vida debería ser enfocada de tal manera que me involucro tanto en la palabra de Dios, estoy meditando tanto en la palabra de Dios, que cuando viene una circunstancia
normal, tranquila, cotidiana de la vida, tengo tan presente qué es lo que Dios espera de mí, que me vuelvo un hacedor de su palabra. Oidores y hacedores. Miren, mis hermanos, no sé quiénes de ustedes todavía recuerdan lo que era el manual de Carreño. Los del tostón para arriba nos acordamos bien, ¿verdad? Híjole. Sí, ya con eso vimos más o menos qué rangos de edad tenemos por aquí. Para los jóvenes que no saben qué es el manual de Carreño, era un librito que te decía cómo comportarte en una casa, en un salón, en un lugar público, al sentarte para comer, cómo te debías de sentar, cómo debías de saludar. El hombre no se puede quedar sentado para saludar, tiene que levantarse, dar la mano, mirar hacia el rostro, a los ojos de la otra persona. O sea, desde cómo te vistes, cómo interactúas. O sea, era un manual que la intención que tenía era hacerte ver bien como un caballero o una dama en la sociedad. Ejemplo, el carro. Ahí te decía el manual que un caballero va y le abre la puerta a la dama para que se pueda subir al carro. Eso es un tip gratis para todos los caballeros. ¿Ok? Se lo van a agradecer sus esposas. Pero mis hermanos, si esto es en lo mundano, ¿cuánto más en lo espiritual nos surge, es una premisa tener la palabra de Dios presente? Pero no nada más tenerla presente. Si yo sé que es una manifestación de caballerosidad y que mi esposa es una dama, abrir la puerta y que ella se espere para que pueda entrar o darle la mano cuando baja una escalera y no lo hago, el manual es un bonito pisapapeles. Si tú no tomas la palabra de Dios para que sea el manual de tu vida, no vas a obrar para la justicia de Dios. Y tus respuestas van a ser pasionales, van a ser carnales, van a ser totalmente alejadas de lo que Dios espera de ti. ¡Ay, qué mensaje tan positivo! ¿Sabe? ¡Qué descanso! Aguántame tantito. La conciencia de esto es importante, porque lo que dice también es que la palabra de Dios no es solamente para ser oída, sino que también, según lo que dice Efesios 2:3, tú necesitas recordar que esas reacciones no van de acuerdo a alguien que ya cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. La diferencia de un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios, alguien que es hijo de ira, es que no es controlado por sus pasiones, es controlado por Dios. ¿Cómo ser controlado por Dios? Tienes que leer la palabra, tienes que oír la palabra, tienes que vivir la palabra. ¿Sí? Una pregunta como paréntesis. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta con la palabra? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos exhorta diciéndonos, oye mi hermano, tu respuesta con tu esposa no fue la mejor el otro día? Cuando nuestra propia esposa nos dice, oye amor, es que necesito que me cuides en los devocionales, que me cuides en la vida cotidiana, necesito que me modeles a Cristo. Ay, te pasas, mujer, es que no tengo tiempo, es que no has visto el trabajo, no has visto... Ay, mamá, papá, te pasas, otra vez me vas a echar la cantaleta de la Biblia. ¿Cómo reaccionamos? Es que tú no sabes cómo es mi jefe, Sacbe. Tú no sabes cómo son mis autoridades en el trabajo. Me están pidiendo unas cosas que no les encuentro sentido. De acuerdo. Qué buenas excusas tienes. Pero son excusas. Lo que Dios te pide es que más allá de las excusas, tú modeles a Cristo. Por lo tanto, tú ya no reacciones como todo el grupo de gente que le contesta a sus papás, como aquellos que les dicen, por ejemplo, es que
Es importante, joven, guárdate para tu pareja cuando te vayas a casar. Ten cuidado de meterte en situaciones que pueden arriesgar tu salud, tu vida. Mira, Dios tiene un propósito diferente para tu vida. Puede sonar muy como consejo nada más de alguien adulto a alguien más joven, pero no se trata de eso. Es que si tú lo ves a la luz de los mandamientos primero te piden honra a Dios, o no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierran todos los mandamientos. Y si no te amas a ti mismo, créeme que tampoco estás obedeciendo la palabra de Dios. Si no diriges tu vida hacia que otros adoren a Dios, tampoco estás obedeciendo la palabra de Dios. Ser confrontado con esto es importante para depender de Dios. Algo interesante es que si tú lees en el versículo 21, la clave para recibir la palabra de Dios, para poder aplicarla en tu vida, es la humildad. Si yo me veo delante de la palabra de Dios, te digo una cosa, yo me quedo corto. Mis respuestas, mi vida cotidiana, yo tengo que reconocer que no siempre le doy la honra y la gloria a Dios. Yo tengo que reconocer que no siempre respondo como Dios espera de mí. Pero cuando doblo mis rodillas, cuando le digo a Dios, Señor, yo no puedo. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, te necesito. Dios responde. Por eso tiene sentido cuando dice que desechemos toda inmundicia en el versículo 21 y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Ojo, cuando vemos la ley a la luz de Cristo, porque todo lo que les he dicho es no podemos cumplir la ley, ¿verdad? Pero ya hubo alguien que cumplió la ley. Ya hubo alguien que en perfección cumplió cada uno de los mandamientos. Y además de esto, dijo, yo voy a pagar por todos aquellos que no pueden cumplir la ley. Y en sustitución, murió por cada uno de nosotros. Y eso tiene una implicación tremenda para nuestras vidas. Porque significa que entonces desechar la malicia, desechar toda inmundicia, no depende de mí. Depende de la dependencia que tenga de Dios. Y entonces saber que no cumplo con toda la ley ya no me condena para muerte eterna, sino que me anima a depender de Cristo para cada vez parecerme más a Cristo y que cuando yo vea la ley diga, no soy el mismo de ayer. Dios ha trabajado algo en mí que no soy la misma persona que pecaba, no soy la misma persona que caía con facilidad, o no soy la persona que esto ya lo quitó Dios de mí y Dios sigue trabajando conmigo. Pero para eso necesitas humildad. Necesitas ir a la palabra pidiendo, rogando, suplicando a Dios para que te muestre que debe de morir en ti para que ahora Cristo viva y se manifieste. Y si se dan cuenta, aquí da un contraste, desecha y recibe. Y si lo vemos a la luz de 1 de Pedro 2.1 dice, por tanto desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ojo, aquí salvación no es para salvación eterna, sino es para que vivas esa salvación. Para que te libres de estar pecando, cayendo, trompicando, como quieras verlo, para que entonces tú puedas manifestar cómo has probado la bondad del Señor. Cuando tú llegas delante del Señor y dices, Señor, esto no sirve, esto si lo veo en mi vida es porquería, es pecado, es algo que no te agrada, es algo que es desechable. Quítamelo, Señor, pero enséñame qué hacer.
Cuando yo llego a la palabra con esta actitud, con este corazón de humildad, entonces no solamente me quedo sin qué hacer, puedo vivir para la gloria de Dios. Porque entonces es en dependencia, es en sujeción a lo que entiendo que Dios ha hecho por mí. Y esto sí nos debe de animar. Ser confrontado con la palabra para darme cuenta que no doy la talla como la dio Cristo, debería animarme que porque Cristo es mi Salvador, puedo seguir los pasos de mi Salvador. Romanos 3:19 dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Lo que les decía, si vemos la ley sin tener a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, la ley en sí misma nos condena al infierno. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo. Gloria a Dios. Porque significa que si yo me quedo sin Cristo, soy condenado al infierno. Pero porque Cristo murió por mis pecados, porque Cristo cargó en Él la culpa que yo merecía pagar, porque Él fue sustitución por mi muerte, ahora la justicia de Dios está satisfecha. Entonces la ley me confronta no para mandarme al infierno, me confronta para decir, ojo, aguas, no te estás pareciendo a Cristo, ¿qué pasó? Deja de hacer lo que estás haciendo que no va conforme a la ley de Dios y cámbialo por aquello que agrada a Dios. Empezando por un corazón humilde. Y saben, esto es bien importante, porque si continuamos con el mismo texto de Romanos 3, en el 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Y saben, esto es bien importante porque a veces como hijos de Dios decimos, yo ya soy salvo, yo ya no necesito, yo ya no tengo ninguna obligación de hacer nada. Al revés. ¿Dónde está la jactancia? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué mérito hiciste para pensar que no le debes nada a Dios? Fue gratis la salvación para nosotros, pero le costó toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y ahora está preparando un lugar para ti y para mí, para todo aquel que en Él cree, para que cuando Cristo venga por su iglesia, estemos con Él eternamente. Yo le debo todo a mi Señor. Y sería un necio si me quedo en mis pecados, si me quedo en aquello que yo sé que es desagradable delante de Dios, porque al cabo que ya sé que soy salvo. No. Al contrario, porque entiendo la gracia, porque entiendo la obra de Cristo en la cruz, porque entiendo que yo soy el que merecía ser crucificado, ser sepultado, y ni siquiera aún así me alcanzaría para poder tener salvación eterna. Pero Cristo sí alcanza. Por lo tanto, ahora la ley por la que vivimos
es una ley que cuando vemos que vamos creciendo delante de Dios en algún aspecto de nuestra vida, le da honra y gloria a nuestro Salvador. Mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. Si tú de alguna manera has venido aquí a la iglesia y no habías entendido esto, piénsalo. Por ti mismo no hay nada que te alcance para salvación eterna, para librarte del infierno. Pero porque Cristo murió pagando por todos los pecados, por todos tus pecados y mis pecados, hay una esperanza de vida eterna entonces. Y si tú es la primera vez que entiendes esto, te urge, necesitas encarecidamente ponerte de rodillas y pedirle a Dios que seas salvo por la sangre de su Hijo Jesucristo. Que su sangre sea efectiva para ti, para salvación eterna, y que ahora te ayude a partir de este día a conocer su palabra y vivir diferente. Algo interesante es que este pasaje compara la palabra con un espejo. Y esto es bien importante porque la palabra de Dios es un espejo que releva nuestra condición espiritual, mostrando la necesidad de un Salvador. Por eso la necesidad de rendir nuestra vida con fe y arrepentimiento, reconocerlo, sí como nuestro Señor y Salvador, y con la ayuda del Espíritu Santo, vivir según la palabra. ¿Cómo está tu corazón cuando recibes alguna instrucción de la palabra de Dios? Ay, qué bonito el mensaje, pero no, pastor, eso no aplica para mí. Y no estoy hablando de mí, Pero cada domingo recibimos una instrucción, recibimos una confrontación con la palabra. ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Los grupos de cuidado en casa tienen este propósito. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo estamos viviendo? Y si no lo estamos viviendo, el grupo de cuidado en casa debería ser un grupo en donde tú estás orando, donde tú estás compartiendo, donde tú estás rindiendo cuentas, donde tú estás diciendo a los otros, oren por mí porque estoy luchando por dejar esto, oren por mí porque estoy luchando por cambiar esto, oren por mí porque estoy anhelando ver la gloria de Dios, anhelando ver la voluntad de Dios, porque me siento mal, me siento perdido, tengo estas luchas. Para eso son los grupos de cuidado en casa. Aquí no podemos dar un discipulado uno a uno en una predicación. Pero cuando tú te integras a un grupo de cuidado en casa, cuando tú estás buscando cuál es la voluntad de Dios, cómo vivir la palabra de Dios en compañía de otros, créeme, es una enorme bendición. Porque significa que puedo llorar, puedo reír, puedo gozarme y alguien más está a mi lado, hombro con hombro. Porque aquí no sé si te habías dado cuenta, pero la iglesia está llena de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y si venimos aquí y somos constantes es porque estamos buscando juntos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos ser para su honra y su gloria como iglesia. No es mágico, o sea, tener tu Biblia en el buró no va a hacer nada. Necesitamos meternos en la palabra, obedecer la palabra, pero con el completo entendimiento de que Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos perdonó, así que lo que crezcamos ahora en Él es para su honra y su gloria. Y esto sí es un gran consuelo. Así que iglesia, anímate. Es que me siento estancado. No, adelante. Háblalo, óralo. Busca a quien te puede ayudar orando, participando, aconsejando, en la palabra obviamente, pero para que no te quedes igual que como entraste el día de hoy. Y lo que escuchamos aquí, mis hermanos, es con toda la intención de que seas consciente y medites que el primer interesado en tu vida espiritual, en tu crecimiento, en tu restauración, es Dios. Pero si no te acercas a su palabra, difícilmente lo vas a encontrar. Punto número 2. Ser hacedor es lo que te llevará a ver la obra de Dios en tu vida.
Pensemos otra vez en el ejemplo de los niños de la primaria. El niño que diariamente está viendo el letrero de no empujo, no corro, no grito, pido permiso, soy amable, acomodo mi silla. Créanme, detalle de la silla, es impresionante cómo a principio de ciclo, les digo que mi esposa es maestra de inglés en esta escuela, a principio de ciclo, si yo llego a recogerla y está en el tiempo de salida de clases, es, no se vayan, a comer su silla, que no se vayan, que a comer su silla, y parece, o sea, y créanme, las maestras tienen una voz potente. O sea, no crean que es la única que batalla con eso en su salón. No sé por qué vacaciones es un buen tiempo como para que olviden todas las instrucciones. Sí, pero si tú eres constante, ¿qué creen que pasa al final del año? Acomodan su silla. ¿Sí? Mi esposa tiene la enorme esperanza de que yo acomode mi ropa sucia en el cesto de ropa sucia. Tengo 22 años de experiencia en donde cada vez me acerco más al bote. Sí funciona. ¿Sí? Pero mis hermanos, sé que es un poco cómico escucharlo así, pero tengamos en cuenta esto. Si leemos del versículo 22 al 24, si tenemos una instrucción de parte de Dios y no la hacemos, somos necios. Es como Dios diciéndonos, ven mijo, crece, acércate a mí. Y nosotros, no, gracias, aquí estoy bien. No quiero. Versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ojo, tú no creas que por hacer check en leer un versículo diario, ya con eso eres un hacedor de la palabra, ¿eh? Es leer, entender y aplicar. ¿De qué te sirve leerte todo el Salmo 119 en un día si no vas a aplicar ni siquiera un versículo? Versículo 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pregunta, ¿quién se bañó hoy? Ok, omitamos esa pregunta. ¿Quién se peinó hoy? Ok, ya, más levantar la mano. Es un ejemplo, mis hermanos. ¿Quién de nosotros, sabiendo que tiene una cita, que tiene un evento importante, no va y se mira al espejo para ver cómo está? Y en lo natural, los hombres somos un poquito menos de elementos para cuidarnos, porque le preguntaba a mi esposa y me decía, no, es que nosotros nos acercamos, vemos la pestaña y después creo que ponen rímel y después una base y después primero creo que va una crema para las arrugas y después va cómo están maquillados. Yo no soy mujer, no me maquillo, por favor. Yo sé que no estoy dando el orden correcto, pero creo que me entienden a dónde voy. Tú en lo natural no te ves al espejo y te vas, ¿o sí? Menos si sabes que vas con alguien que es importante. Y si es alguien que te gusta, mucho menos. Los hombres nos aplacamos el gallo, por lo menos nos lavamos la cara, por favor. Te lavas la boca, te arreglas, no te quedas igual. El hombre que solamente es oidor y no hacedor de la palabra de Dios, es lo mismo. Ay, sí, Señor, soy bien malo. Me falta mucho parecerme a tu Hijo Jesucristo. Como dice el meme, sí soy. Bueno, bye. No. Lo que dice la palabra de Dios es, así como el hombre natural se ve un espejo y ve que necesita ser arreglado, tú vete en el espejo de la palabra de Dios y date cuenta en qué necesitas crecer, qué necesitas cambiar, qué necesitas modificar, qué necesitas desechar para que entonces vivas para la gloria de Dios.
Si no lo haces, eres necio. Cuando yo no lo hago, soy necio. Curiosamente, yéndonos a un extremo, podríamos pensar como Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el contexto de este pasaje, era porque había gente que por seguir un ejemplo, que por seguir una máscara, que por seguir una moda, podría caer en, yo iba a la iglesia todos los domingos, es más, mis papás eran cristianos. Yo también cantaba bien bonito. Pero no todo el que dice Señor, Señor, si su fe no está depositada en el sacrificio de Cristo en la cruz, por lo tanto el Señor es su Salvador, es tu Dios, no te engañes. Si es una bonita costumbre, no es tu Dios. Pero aquellos que viven la palabra de Dios, aquellos que manifiestan por medio de sus cambios, por medio de sus actos, lo que Dios está haciendo internamente, estos realmente son hijos de Dios. Alguien que es confrontado con Cristo, alguien que es confrontado con la palabra, alguien que se da cuenta de su condición pecaminosa, de que está perdido, de que está destrozado sin Dios, no puede salir igual después de encontrarse con Dios. Déjenme poner este ejemplo pensando en la palabra de Dios. Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, hizo un manual para ver cómo debemos de estar hechos, cómo debemos reaccionar, cómo debemos estar armados. ¿Quién de ustedes ha armado una cocina de juguete? Mugres cocinitas caben en una caja así y así. Sacas las cosas de la caja. Si no tienes el manual, no tienes ni idea de por dónde empezar. Y aunque tengas el manual, yo me he aventado toda la noche armando esas cocinas. Y para colmo, no me aventé una hija, me aventé dos. Entonces me tocaron 2 cocinas. ¿Y qué creen? Cuando no seguí el manual, quedó chueca, quedó rara, no encajaba. Pero cuando sigues el manual, desarmas con el propósito de que todo funcione bien. El manual es la palabra de Dios. Y si tú no entiendes que seguir este manual es para que tu vida cambie, para que sea restaurado, para que funciones como Dios quiere que funciones, no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Deleítate en la gracia para seguirlo intentando. Pero si no lo intentas, no has entendido nada. 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Es decir, si estamos hablando de que oír sin hacer es engañarnos a nosotros mismos, cuando yo no entiendo que no puedo construir nada que valga la pena, nada que sea eterno, fuera de Dios, tengo pérdida en lo que estoy haciendo. Y es una pérdida eterna. Y ni siquiera es para mi honra y mi gloria. Yo me voy a morir y la segunda, tercera generación igual ni se acuerda de mi nombre. O sea, yo a la fecha tengo que recordarle a mi hija menor que tuvo un abuelo que se llamó Daniel. Estamos hablando de 2 generaciones. Pero
cuando tú entiendes que cuando vives la palabra para la honra y gloria de Dios, no con el propósito de poner una silla por poner una silla, por dar un ejemplo. Cuando tú pones una silla y estás orando pensando, Señor, que este lugar sea para que alguien sea confrontado con tu palabra, para que alguien tenga crecimiento, para que alguien tenga evidencia de tu gracia y por lo tanto pueda vivir para tu honra y tu gloria, la silla es la misma, pero el corazón es diferente. Entonces pasamos de ser necios a ser para la honra y gloria de Dios. Y eso es una inversión eterna de lo que estamos haciendo. Todo lo demás es paja, se quema. Se va a olvidar. Mis hermanos, mi invitación es lo que hagas, lo que planees, ponlo en manos de Dios. La base tiene que ser la palabra. Tu actuar tiene que ser conforme a la palabra. No bajo presiones. Ahorita, por ejemplo, estamos en una generación que difícilmente, por ejemplo, cuando la palabra dice no cometas adulterio, no cometas fornicación, las parejas viven de una manera desordenada, viven como quieren. Nos pasó en alguna ocasión una consejería con una pareja que iba a casarse, que nos decía, oye, pero es que, ok, somos recién convertidos, queremos casarnos, pero ya habíamos caído en pecado. O sea, viendo la palabra, ya caímos en pecado. Según la palabra, tú tienes la oportunidad de dejar de hacer eso para ahora hacer la voluntad de Dios. El consejo para esta pareja fue, deja de hacer lo que estabas haciendo y guárdate hasta el día de tu boda. Y ellos en humildad y en obediencia lo hicieron. ¿Quién fue el honrado ahí? ¿El consejero? ¿El que dejó de pecar? Dios. Dios se vio honrado por la obediencia de esta pareja joven que, reconociendo su condición delante de Dios, decidió hacer lo correcto para honra y gloria de Dios. Ser hacedor te lleva a gozarte en la obra que Dios hace en tu vida cada día. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si tú lo ves a la luz de Lucas 6:47, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando tú pones la palabra de Dios, tu fundamento es Cristo, pero edificas, actúas conforme a la palabra, estás edificando algo que cuando vengan las pruebas, ¿se acuerdan? ¿Les suena con algo que hemos visto en los versículos anteriores de Santiago? Cuando estás fundamentado en Cristo, pero construyendo en la palabra, actuando en la palabra, lo que venga no va a destruir tu vida. ¿Sí? Porque es Dios quien la sostiene, no tú. Tú lo único que hiciste fue rendirte. Y más nos vale seguirnos rindiendo delante de Dios. El que está firme en Cristo tiene esta bendición. Según así como dice este pasaje, experimenta una libertad de ahora seguir construyendo, seguir actuando, pero agradando a Dios. Y cuando está construyendo y está haciendo esto, es un hacedor eficaz y es feliz, es bienaventurado, es gozoso porque ve la mano de Dios, ve la obra de Dios y ve el resultado de Dios en lo que está viviendo. Y saben, significa que no todo a mí me va a salir bien, no todas las circunstancias van a ser las mejores. Pero cuando mi fe está cimentada en Dios y vivo conforme a la palabra, Dios me da gozo
en medio de lo que esté pasando. Y a veces es bien complicado cuando mi matrimonio no está bien, cuando mis hijos se están alejando del Señor, cuando mis papás tal vez no son cristianos, cuando anhelo que mi familia crezca y no tengo hijos, cuando simplemente, Señor, tengo casi un año sin trabajo, ¿cuándo? Por favor, dame un medio tangible para poder mantener a mi familia. Pero porque mi fundamento es Cristo y mi consuelo es su palabra, el resultado es diferente. Y yo les decía, este mensaje es para confrontarnos, para vernos en el espejo de la palabra, pero también para ser consolados. No sé ustedes, pero cuando yo veo que estoy buscando eso en su palabra y aún las cosas llegan a salir mal, veamos Romanos 7:4. Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu, no en el arcaísmo de la letra. Mis hermanos, si en algo tú te has dado cuenta que dices, es que de veras estoy llorando, Zachbe, estoy buscando en la palabra, ten paciencia. Espera en Él. Cuando nosotros orábamos por otro bebé, Dios se tardó 10 años en contestarnos. Hay familias aquí que tienen años orando porque su familia crezca y Dios se tardó años en contestar y en otros casos ni siquiera les ha contestado. Eso es por dar un ejemplo. Pero Dios está ahí y Dios te puede sostener por su palabra. Y si en algo dices, me desesperé y sabes que la regué, no reaccioné, es más, reaccioné en mi carne, eso ya está clavado en la cruz. Ese pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz. Iglesia, si en algo nos llegamos a equivocar, si en algo llegamos a caer, no te condenes. Abrázate de la gracia que hemos recibido en Cristo. Y más bien pide perdón, no te quedes en ese pecado y vuelve a buscar a Dios en su palabra. Vuelve a aplicar lo que has aprendido de su palabra. Dios sabrá cómo y cuándo va a darte una respuesta diferente. Igual y no te toca ver esa respuesta diferente. Pero que Dios va a hacer algo, Él es soberano. Él es rey. Lo interesante es que si vamos a 2 Corintios 3:17, no solamente sabemos que si hay alguna falla, si hay alguna situación que necesita seguir creciendo, necesita seguir cambiando en nuestras vidas, Cristo ya lo pagó, sino que también, ahora bien, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro cubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Como el Señor, el Espíritu. Si tú reconoces que sigues en el proceso de cambiar, de crecer, de seguir avanzando, y dices auténticamente, de veras, delante de Dios, sigo trabajando en esto, o Dios sigue trabajando conmigo en esto, confía, porque va a llegar un momento en donde vas a ver de gloria en gloria cómo Dios va transformando tu vida. Pero para esto necesitas constancia. Imagínate un atleta, un futbolista que dice, pues juego los lunes. No es alusión a ningún cordero, por favor. Porque se ríen. Juego los lunes, entonces solo los lunes voy a hacer ejercicio. Hace rato decíamos que yo ya estoy cerca del tostón. Si yo voy a jugar solamente los lunes, imagínense cómo amanezco el martes.
¿Cómo amanezco el miércoles? Y sí, hasta por ahí del viernes me empiezo a sentir mejor. ¿Qué necesito hacer entonces? Todos los días ponerme a hacer una rutina de ejercicio, no para ponerme como los jóvenes, que me vea todo fitness, que ahora está muy de moda. Es para no romperme en el partido. Es mi realidad. Si yo soy constante en una disciplina como el ejercicio, cuando tenga que hacer una actividad que me rete, que me haga rendir en un tiempo determinado, voy a poder no solamente hacerlo, superarlo y seguir adelante. Si tú estás en esta disciplina de ser constante en la palabra de Dios, de buscar a Dios constantemente, todos los días, no solamente hacer un check en hice mi devocional, leí un versículo y se acabó. No, entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. Cuando llegue la prueba, cuando llegue una circunstancia difícil, complicada, tú vas a poder encontrar respuestas en la palabra de Dios. Y si no tienes respuestas, vas a poder encontrar consuelo de parte de Dios y esperanza para el día siguiente. No es magia, es ser constantes en la palabra de Dios. Mis hermanos, si tú te ves al espejo de la palabra y reconoces que te falta mucho para llegar a la medida de Cristo, felicidades. Así estamos todos. Así estamos todos. Les decía en la mañana, si ustedes me conocieran en lo natural, créanme que Dios ha trabajado muchísimo en mi carácter. Yo tiendo naturalmente a ser una persona enojona. De hecho, me da risa que luego mi hija me decía cuando nos presentaban con los jóvenes, es que los muchachos piensan que eres bien enojón, pero ya te conocen y ven que eres tranquilo. Y yo, sí. Por la gracia de Dios, cuando convivo con los jóvenes, necesito enseñarles de la palabra de Dios. Es muy diferente, o sea, lo que han visto es a Cristo, no a mí. Y gracias a Dios por eso. Pero no hay nada que justifique que este pecador esté parado aquí enfrente. Solo la gracia de Dios. Y les aseguro que cualquiera que se pare en este púlpito, no hay nada que justifique por esa persona en sí misma que exponga la palabra de Dios. No hay nada que justifique tu entrada al cielo más que la gracia de Dios. Y si algo te va a dar crecimiento, si algo te va a ayudar a vivir la palabra de Dios, es su Espíritu Santo. ¿Estás batallando con algo? Ponlo en manos de Dios. ¿Necesitas consuelo? Busca en la palabra de Dios. Si no sabes cómo buscar, busca varones, busca mujeres según la persona que te pueda llevar a los pies de Cristo, a la palabra de Dios, para que puedas crecer y superar esta situación. Pero no te quedes en esa misma circunstancia. No te veas al espejo, te des la media vuelta y digas, sí soy, y te vayas. No. Con humildad vayamos todos los días, cada día, a la palabra de Dios para ser oidores y después roguemos por dirección de Dios para ser hacedores de su palabra. ¿Saben? A veces ni nos damos cuenta y cuando volvemos a vernos en el espejo de la palabra decimos, wow, Dios ha cambiado algo, Dios ha hecho algo. No soy el mismo de hace un año, no soy el mismo de hace 5 años. Mi confianza en Dios es diferente que la de hace 5 años, hace 10 años. Pero eso no viene de mí. Fue su Espíritu Santo obrando en mí por medio de su palabra, por medio de la gracia que veo en la iglesia, por medio de convivir con otras personas que igual que yo se reconocen necesitados de la palabra de Dios y de hacer la palabra de Dios. Así que mis hermanos, para concluir, y le voy a pedir al grupo de la alabanza que sí puede ir pasando, por favor.
Mi oración esta tarde es como dice Colosenses 3, 16 y 17. Iglesia, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.